Hola a todos, esto es Alpiri Experience Montaña Bushcraft. Hoy en el canal me sumo al reto cuchillo para principiantes lanzado por el compañero del canal Bushcraft y eso para torpes. Como veis por aquí tengo una serie de cuchillos, una amalgama aquí en concreto son 5 cuchillos. Y bueno, me van a servir para un poco hacer una selección en este reto y a ver cuál es el que yo aconsejo o con el cual yo me quedaría. Yo creo que este vídeo, bueno, se puede aplicar a casi cualquier persona. Yo, desde luego, no me considero un entendido ni mucho menos. Yo casi creo que soy exactamente igual, un principiante en esto de los filos, por mucho que me gusten y tenga un número ya casi un poco importante en cuanto a la cantidad. Pero bueno, yo creo que eso, que somos todos un poquito principiantes, todos tenemos mucho que aprender y yo desde luego el primero. Pues vamos a ir viendo los cuchillos uno a uno y vamos a ir aclarando un poquito el concepto, unas características y cuáles son, pues, en mi opinión, lo que hace quizás un filo más adecuado en base, como digo, a las características de cada cuchillo. Así que bueno, vamos a retirarlos para tener un poquito de espacio libre y ahora los vamos a ir viendo pues uno a uno. Esta selección de cuchillos, como digo, la he escogido a modo de muestra, no es que deseche un filo determinado, sino a modo de muestra por sus características, ¿vale? Así que vamos a empezar con este. No voy a hablaros de las características particulares de cada uno de ellos, porque si no sería un poco largo, un poco interminable. Así que bueno, vamos a sacar este, el primero. Bajamos la funda. Y este cuchillo, como veis, es el Kudeman JJSK2. Bien. Pues este cuchillo a mí me gusta mucho, tiene una serie de características que lo hacen muy válido para el monte, para el bushcraft, pero yo no recomendaría este tipo de cuchillos para una persona que no tiene experiencia por varios motivos. El primero, el tamaño. Es un cuchillo ya de unas dimensiones un tanto grandes. No recuerdo bien, pero creo que la hoja está en torno a, no sé si son 13 centímetros o algo así, 13 o 13 y pico, una cosa así. Y entonces, pues claro, para empezar en el campo con un cuchillo con esta hoja tan larga y además con esta forma afalcatada, pues hombre, yo creo que hay algún que otro filo quizás más recomendable y no empezar con un cuchillo, digo, con estas dimensiones, este tipo de hoja y con cierto peso. Así que, bueno, por estas características, este tipo de cuchillo no creo que sea uno de los adecuados. Pues el siguiente cuchillo que os voy a mostrar es este. Casualmente es otro Kudeman. He de decir que los Kudeman es una marca fantástica, hacen unos cuchillos que me gustan muchísimo. Y evidentemente este es uno de ellos. Es el Kudeman Bushcrafter BS9 primer aniversario. Mirad qué preciosidad de cuchillo. Pues bueno. Este cuchillo, evidentemente, como indica su nombre, está pensado orientado a la práctica del bushcraft, que tanto nos gusta. Y bueno, yo considero que sí, tiene unas medidas y un equilibrio buenísimo, fantástico. Está muy bien pensado, la verdad es que los compañeros del grupo de S9 pues hicieron un grandísimo trabajo diseñándolo y la verdad que trabaja y se comporta, vamos, que es una maravilla. Pero yo en esta tipología de cuchillo no lo recomendaría para alguien que se inicia en esto por una cuestión en concreto, por el tipo de vaciado. El vaciado que tiene es un tipo sable, un tipo sable, no sé si le llaman escandinavo alto, tipo sable, pero el detalle por el que no creo que sea el más recomendable es por
el filo que tiene, que es acero. Es un vaciado convexo acero. No tiene un bisel, sino que el vaciado se va reduciendo de manera progresiva hasta el filo. Entonces, a la hora de tener que reafilarlo, es complicado. Hay que tener mucha técnica en cuanto al afilado y yo por eso quizás lo descartaría. Este tipo de vaciado, como he dicho, un cóncavo, un convexo acero, no creo que sea lo más recomendable para alguien que se inicia. Pues vamos a por el siguiente, que es este. Vamos a ver. Sacamos de la funda. Aquí lo veis. Es el JV Axarquia Hunting. Uno de mis cuchillos preferidos por una serie de motivos. De este cuchillo tengo revisión en el canal. Bueno, yo creo que todos los que voy a mostrar en revisión en el canal los iré poniendo por aquí, por si queréis echarles un ojo. Y como digo, este es uno de mis cuchillos preferidos. Pero quizás por una de las características que tiene, que le hacen uno de mis cuchillos preferidos, lo voy a descartar como cuchillo para principiantes. En general, ya te digo que a mí me encanta, tanto las medidas, el peso, el equilibrio, el grosor, tiene un agarre fantástico. Tiene un vaciado, que es el vaciado plano, que para mí es el que más me gusta, es el que, la tipología de vaciado que más me gusta a los cuchillos, es el que más suelo tener y para mí es el más recomendable. Pero tiene una característica por la cual no recomendaría un tipo de cuchillo así, que es el acero. Es un acero al carbono. Como todos sabéis, el acero al carbono requiere de unas ciertas precauciones, un cierto cuidado, que tampoco es que sea algo demasiado laborioso, pero sí te tienes que molestar en limpiarlo muy bien cada vez que lo utilizas y no guardarlo con humedad en su funda, porque al poco tiempo se va a oxidar. Yo, como veis, en este le hice una pátina controlada para evitar esa corrosión, pero ya digo que, bueno, entiendo que si una persona comienza en esto y no quiere complicarse mucho la vida, pues quizás pasar a otro tipo de acero que no sea el acero al carbono, como es en este caso, sería una opción más recomendable. Pues el siguiente en salir a escena es este cuchillo. Este es el Mola Terrier con un acero en nitro 42, que la verdad es que le hace tener un corte buenísimo. Es un cuchillo discreto, con el material de las cachas que tiene un buenísimo agarre, un muy buen corte. Un cuchillo Mola, pues qué voy a decir. Sabemos todos la calidad que tienen los cuchillos de esta marca española, reconocidos internacionalmente. Y la verdad es que muy cómodo de llevar, muy manejable, como he dicho, con muy buen corte. El acero funciona fantásticamente bien, ligerito, tiene un grosor suficiente para trabajar sin temor a que se nos pueda estropear. Pero yo no escogería este cuchillo, esta tipología de cuchillo para el que comienza, por dos motivos. Primero, el tipo de vaciado que tiene es un vaciado cóncavo y, hombre, no tiene nada de malo que sea un cuchillo cóncavo. Yo tengo unos cuantos, pero bueno, sabemos que el vaciado cóncavo va perdiendo material en la hoja, ese grosor, no es que vaya perdiendo material, pero va disminuyendo, mejor dicho, el material de la hoja según vamos acercándonos al filo, al bisel. Y entonces, claro, en lo que es el bisel, el filo ya tiene muy poco material, no es lo mismo que un vaciado plano, que mantiene prácticamente casi todo el material, el grosor del material hasta el bisel, hasta el filo, o va disminuyendo
progresivamente, pero en menor medida que el vaciado cóncavo. Entonces, este tipo de vaciado es susceptible de que se pueda mellar o estropear si hacemos un uso excesivo con él. Si lo que vamos a querer es un cuchillo para empezar en esta modalidad y vamos a batonear, vamos a dar golpes y queremos una herramienta la que podemos utilizar prácticamente sin miramientos, sin mucho cuidado y que nos responda, pues quizás el vaciado cóncavo no es el más indicado. Yo me decantaría más por el vaciado plano. Además, este cuchillo tiene unas medidas muy contenidas y a lo mejor para trabajos más pesados, más duros, pues tampoco quizás sea el más recomendable. Que yo creo que sería o es un buen cuchillo si no vamos a hacer tareas muy exigentes, muy duras, o como filo secundario. El campamento filo secundario es fantástico. Bueno, digo, esto no es cuestión de que un cuchillo sea mejor o peor, sino hay que saber para qué se va a usar cada herramienta. Yo creo que este cuchillo está pensado como filo secundario y es fantástico. Así que bueno, por esto que he dicho, tampoco creo que sea el más adecuado para alguien que comienza en esto. Y ahora ya, sí, por fin, por último vamos a ver el cuchillo por el que yo me decantaría como recomendación para alguien que se inicia en esto, un cuchillo para principiantes, como dice el reto. Pues el cuchillo es este, que es el Miguel Nieto Coyote, en su versión 2048. De este modelo de cuchillo hay alguna versión más pequeña y algunas versiones más grandes, de mayor medida, con diferentes tipos de acabados en las cachas, incluso con la hoja pavonada. Bien, porque yo creo que este cuchillo, en mi opinión, es una buena recomendación para un principiante. Bueno, para empezar, es un cuchillo económico. Yo considero que si vamos a empezar a hacer este tipo de práctica, comprarse un cuchillo muy caro no creo que sea la mejor opción para empezar. No digo que, como todos, yo tengo muchísimos cuchillos más baratos, más caros, pero yo creo que hay que empezar quizás un cuchillo más económico porque, bueno, si dada nuestra experiencia vamos a hacer un uso indebido, pues quizás que se nos estropee o rompamos un cuchillo económico no nos va a doler tanto, sobre todo al bolsillo, que si estropeamos o rompemos un cuchillo pues más caro, ¿no? De más calidad. Entonces, por ese motivo, para empezar, yo creo que es una buena opción. Después, este cuchillo tiene un acero que es el AN58, aunque bueno, en este caso, como veis, es la versión en molibdeno vanadio 1.4116. La N58 es prácticamente muy similar al molibdeno vanadio, que lo que hacen es que es un acero, muy polivalente, que no es que destaque nada en concreto, pero bueno, tiene buen corte, tiene una razonable retención de filo, tiene pues bastante elasticidad, eso sí, lo cual hace que no sea fácil romperlo. Así que por ese tipo de acero creo que es una buena opción. Además, en esta versión tiene una longitud de hoja de 11 centímetros, con lo cual no es muy grande ni muy pequeña. Yo creo que es una longitud de hoja, un tamaño de hoja muy adecuado. Con esta longitud, este tamaño de hoja se pueden hacer ya bastantes cosas. Como digo, 11 centímetros de hoja, de los cuales el filo útil son 10. El vaciado es plano, como ya he dicho antes, creo que es el más recomendable, en mi opinión, por lo menos a mí el que más me gusta para esta práctica. Y el mango tiene una longitud de 11,5 centímetros, como veis, suficiente para mi mano, tamaño perfecto. Y el material de la cacha es de madera, es una madera de olivo texturizada, que facilita el agarre. ¿Qué más puedo decir?
el grosor de la hoja son 4 milímetros, con lo que, bueno, pues ya tiene un grosor suficiente sin ser excesivo para que no incremente demasiado el peso. Tiene un grosor lo suficientemente ancho, con lo cual puede soportar trabajo y bueno, pues tengamos ese demora que se pueda romper. 4 milímetros es algo ya más que suficiente. Y la longitud total del cuchillo son 21,8 centímetros, perdón, desde el rompecocos hasta la punta. Que igual digo, es una medida que tampoco es excesiva y se puede llevar en una mochila, incluso a cinturón, sin llamar demasiado la atención. Las características en general de este cuchillo lo hacen que no sea muy llamativo. Y ya digo que tampoco, si lo llevamos en el cinturón, ni llama la atención ni nos va a molestar en exceso. También tiene un peso de 163 gramos sin la funda, lo cual no es un armatoste que nos vaya a molestar también por el peso. Y con la funda son 217 gramos. Así que bueno, yo si tuviese que recomendar a alguien un cuchillo para empezar, esta sería mi elección. El cuchillo Miguel Nieto Coyote en su versión 2048, pues ya digo que por todo lo que he dicho, tamaño, medidas, peso, material, tipo de vaciado, etcétera. Este ha sido mi cuchillo elegido para el reto cuchillo para principiantes. Espero que os haya gustado, os haya sido entretenido, ameno. Y como siempre quiero agradeceros el apoyo que dais al canal. Muchas gracias por estar ahí, lo digo una vez más de corazón y nos vemos en breve. Venga, hasta luego.